Antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, florecieron en Mesoamérica civilizaciones que lograron grandes avances en la agricultura. Conformaron majestuosas ciudades y establecieron una clara estratificación social. El México de hoy es producto de ese legado prehispánico y muchos de sus rasgos culturales son herencia de esa tradición milenaria. El poblamiento de América comenzó hace unos 490.000 años, cuando el descenso de los mares, producto de la era glaciar, permitió el paso de oleadas de humanos provenientes del norte de Asia. Una de las primeras historias que se pueden recuperar sucedió hace unos 9.000 años, cuando las bandas de cazadores del Valle de México conducían mamuts a la orilla pantanosa del lago para cazarlos. Cierto día, una mujer de aproximadamente 25 años y 1,5 metros de estatura sufrió una caída y quedó sepultada en el lodo con el rostro hacia el suelo. En los libros, esta mujer es recordada como el hombre de Tepexpan. Miles de años pasaron para que los cazadores y recolectores nómadas se asentaran en aldeas y lograran domesticar el maíz, el frijol, el guaje y el zapote. Hace unos 5.000 años surgieron muchas de las características de los pueblos mesoamericanos. Se domesticó el perro, comenzó el uso del metate y se domesticó a la gran calabaza, con cuyas semillas se prepara desde entonces el pipián, característico de los pueblos de esta región. Incluso hay vestigios que permiten afirmar que en aquel tiempo se iniciaron el culto a los muertos y los sacrificios humanos. Suele considerarse al año 2500 a.C. como el origen de la historia mesoamericana. Se generalizó la vida sedentaria, surgió la cerámica y la mayoría de la población comenzó a vivir en aldeas formadas por un grupo de casas alrededor de un patio, patrón que sobrevivió a la conquista. Por aquella época surgieron también pequeñas villas que alcanzaron miles de habitantes, entre las cuales se dio un importante intercambio comercial. En los siglos siguientes, las aldeas se multiplicaron y en ellas se realizaron primitivas obras hidráulicas que propiciaron el aumento de la productividad agrícola y en general de la población. Las sociedades evolucionaron hacia una mayor jerarquización y especialización del trabajo. Surgió entonces un repertorio de imágenes simbólicas que usualmente identificamos como olmecas. La representación constante del jaguar asociado a la figura humana, las grandes mesas de piedra o mampostería, o los rostros con ojos rasgados, cejas flamígeras y labios prominentes que en algunas ocasiones dejan entrever unos colmillos feroces. Todo ello a partir del uso frecuente de la jadeíta y otras piedras verdes. Hoy sabemos que los rasgos culturales y estilísticos propios de lo llamado olmeca surgieron de manera más o menos simultánea en varias regiones. Los sitios urbanos de mayor envergadura, complejidad y con la mayor presencia de escultura y otras imágenes características de lo olmeca se ubicaron en la zona del Golfo. En San Lorenzo,
Las esculturas de mayor tamaño son los tronos, desde los cuales los gobernantes presidieron ceremonias religiosas y donde tal vez atendieron asuntos de gobierno. Las imágenes talladas en los gigantescos asientos revelan la pertenencia a cierto linaje particular. A la caída de esta ciudad, la venta fue su auténtico relevo. Ahí floreció una civilización que continuó la excelente tradición escultórica y construyó la primera pirámide mesoamericana, formada por un gigantesco cono de tierra ondulante. Aún hoy día, impresionan las enormes distancias recorridas desde el norte de Veracruz a fin de obtener la materia prima de las colosales esculturas, para lo cual se utilizaron todos los medios a su alcance, como material rodante o embarcaciones. A pesar de tal desarrollo, no hay datos para afirmar que las culturas asentadas en el territorio mesoamericano estuvieron bajo el dominio de esta metrópoli, pues cada sitio tiene particularidades que hacen pensar en un desarrollo propio. Parece que los rasgos estilísticos compartidos son producto del intenso intercambio comercial, cuyas huellas aparecen en lugares tan distantes del Golfo como la costa del Pacífico. Tal homogeneidad se diluyó a partir del año 500 a.C., cuando al parecer, por un acuerdo entre los diversos grupos que habitaban el valle de Oaxaca, surgió Monte Albán. Monte Albán era una montaña pedregosa, sin agua y deshabitada, pero su posición estratégica en el centro del valle, desde donde se dominaba la vista de todo alrededor, favoreció su construcción. En su momento de esplendor, la ciudad tuvo más de 15,000 habitantes. Sus primeros edificios dieron cuenta de la intensa actividad militar que la distinguió. El de los danzantes, por ejemplo, estaba rodeado de estelas con figuras desnudas y con las vísceras expuestas que seguramente representaban cautivos sacrificados y que, en conjunto, denotaban una lista de pueblos sometidos. La exaltación pública de la victoria militar se repite en diversos sitios influidos por Monte Albán y da cuenta de la importancia que para estas culturas tuvo la guerra en la cual seguramente se basó su florecimiento. De manera simultánea, en el Valle de México floreció Cuicuilco. Aunque el desarrollo urbano actual y la capa de lava que cubrió el sitio dificultan las investigaciones, es claro que Cuicuilco no es solo una gigantesca pirámide de base circular, pues las grandes dimensiones de lo que fue aquel centro ceremonial hacen pensar en una importante zona urbana y un nivel de desarrollo único para su momento. Sin embargo, tras una erupción del Xitle, el sitio comenzó a despoblarse en el año 50 a.C. y fue abandonado completamente unos 100 años más tarde. En el primer siglo de nuestra era, en la zona del Valle de México, se consolidó el gran imperio de Teotihuacán, centro político y religioso de la región, cuya influencia y fuerza militar no habían sido vistas en Mesoamérica. En ese entonces se construyeron las pirámides del Sol y la Luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl, y se inició la etapa urbana de una ciudad que llegó a ocupar una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Durante más de 400 años, la civilización alcanzó un amplio desarrollo, una compleja organización política y una prosperidad generalizada. La mayoría de la población ocupó multifamiliares de mampostería y muy pocos vivieron en chozas de adobe. Las familias se reunieron en barrios agrupados en distritos donde se aprecia una sociedad jerarquizada y organizada en torno a las actividades artesanales, aunque no se descarta la participación común en actividades agrícolas. Teotihuacán contó con una importante infraestructura urbana como vivienda sólida, calles pavimentadas y comercio bien organizado. De la clase dirigente solo se conoce su afinidad con Quetzalcóatl como suprema divinidad protectora, pero es posible que su poder se haya fortalecido por la presencia de las majestuosas obras públicas,
De lo que sí hay amplia evidencia es de la inmensa influencia que alcanzó Teotihuacán en territorio mesoamericano, a través de lo cual aseguraron el influjo de materias primas para su producción artesanal y la supervisión de importantes rutas de flujo comercial. Las regiones de intercambio donde ejercía su dominio incluyen zonas agrícolas del Estado de México y el Valle de Toluca, e incluso zonas tan distantes como la región de los Tuxtlas en el sur de Veracruz. A través de la diplomacia o de la fuerza militar, la relación entre los pueblos mesoamericanos fue intensa. Realizaron intercambios comerciales e influyeron con su creación artesanal a los habitantes de las regiones mayas o las del Valle de Oaxaca. De esta relación queda constancia en los estilos constructivos y en la cerámica. Entre el año 600 y el 700, cesó la influencia teotihuacana en los territorios controlados en los siglos anteriores. Emergieron nuevas ciudades con un papel más activo en los intercambios regionales, con lo cual comenzó un nuevo periodo en el mundo mesoamericano, pues la extinción del predominio teotihuacano fue de particular importancia para el avance de la cultura maya. Desde poco antes del año 600 de nuestra era, las ciudades mayas se volvieron más prósperas y su arquitectura, escultura y la manufactura de objetos suntuarios y rituales alcanzaron una variedad y riqueza sin precedentes. Algunas de las principales ciudades mayas tuvieron su etapa de mayor florecimiento a lo largo del siglo VII. Tal es el caso de Palenque, al pie de la Sierra Chiapaneca, Tikal, en el Petén, Calakmul, al sur de la península de Yucatán. Esta etapa histórica es una de las mejor conocidas, pues los mayas desarrollaron un tipo de escritura capaz de reproducir el discurso oral y utilizaron un sistema de fechamiento muy preciso. De los mayas se conocen muchos relatos sobre historias de gobernantes, templos y guerras, y poco a poco, mientras se desarrolla la lectura de inscripciones, surgen detalles que revelan fechas particulares de reyes, hablan de construcciones y despejan incógnitas sobre el porqué de una construcción o sobre el protagonista de un entierro suntuoso. Una señal del poder de los señoríos mayas se aprecia en su influencia en el México central, particularmente en dos importantes ciudades, Cacaxtla y Xochicalco. En la célebre pintura mural de Cacaxtla se detecta la influencia de varios estilos y regiones, pero ante todo el estilo de las pinturas, la composición de los temas y el tratamiento de los personajes es maya. De igual modo, aunque en Xochicalco la suma de estilos revela un repertorio aún mayor de contactos con otras élites, el estilo constructivo general de la ciudad solo se explica por un amplio conocimiento del arte maya. Pero la hegemonía teotihuacana de siglos anteriores nunca fue sustituida. Más que un poder central, en este periodo hubo una compleja red equilibrada sobre dominios regionales, pues los 3 siglos de esplendor maya coinciden con un periodo de intensa actividad militar que generó constantes reacomodos en los equilibrios entre señoríos. Muchas ciudades cayeron devastadas o exhaustas. En otras, los campesinos le dieron la espalda a los gobernantes y bastó que se internaran unos meses en la montaña para que la nobleza quedara sin sustento. A partir del año 900, las ciudades protagonistas de los siglos anteriores quedaron deshabitadas y comenzó una nueva etapa marcada por una intensa migración de bandas de cazadores venidas del norte conocidas como chichimecas. El conflicto permanente y la beligerancia de los advenedizos norteños pusieron a la guerra en el centro de la vida pública. Los guerreros se invistieron de atributos religiosos,
Las batallas se emprendieron en nombre de los dioses y los sacrificios humanos practicados después de las contiendas se concibieron como necesarios para el funcionamiento del orden cósmico. La ciudad más importante de este periodo fue Tula, en el actual estado de Hidalgo. Allí se mezcló la audacia guerrera de algunos chichimecas con la tradición nahua, antigua heredera de Teotihuacán. En Tula el guerrero toma el lugar central y los principales edificios se decoran con representaciones de jaguares, coyotes y águilas con corazones sangrantes en el pico. Las canchas de juego de pelota cobran gran relevancia, tal vez por ser el escenario de un rito guerrero que concluía con la decapitación de los prisioneros. Tula es la primera ciudad donde se utiliza el zompantli, una gigantesca estructura macabra parecida a un ábaco, donde cada travesaño está formado por un sartal de cabezas humanas. También ahí surge la representación y el culto a Chacmol, que se extenderá ampliamente, al igual que la presencia constante de Quetzalcóatl, el dios mayor de los toltecas. Tula tuvo un gran peso político que le permitió dominar amplias rutas comerciales a lo largo del territorio mesoamericano y convertirse en la gran fuerza de la época. Su presencia se ha detectado desde la zona maya en la península yucateca hasta en regiones de Nuevo México. La presencia tolteca es particularmente notoria en la zona maya, en donde por la misma época surge un señorío fundamental en la refundada Chichén Itzá, ciudad cuyo estilo constructivo y motivos ornamentales solo pueden ser explicados en su relación con Tula, pues reproduce muchos de sus elementos característicos. Chichén Itzá fue la ciudad más poderosa de la península hasta 1300 y su fama llegó incluso hasta la conquista. A pesar de su dimensión bélica, las ciudades toltecas alcanzaron un alto grado de desarrollo urbano, civilización y sabiduría y religiosidad. Hacia el año 1200, los mexicas, uno de los pueblos meridionales de la gran metrópoli que era entonces Tula, comenzaron una migración que los llevaría a ocupar la zona lacustre del Valle de México. Al parecer, en medio de grandes conflictos, cayó Tula hacia el año 1200 e inició entonces la última etapa histórica del México prehispánico, misma que concluyó con la conquista. En vísperas de la conquista española, el Valle de México vivió una etapa de florecimiento urbano formidable. Había muchas ciudades populosas de las que los cronistas recuerdan las aglomeraciones de calles y canales y se sorprenden por el bullicio de las plazas del mercado. Chalcoatenco, Xochimilco, Coyoacán, Culhuacán, Iztapalapa, Texcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, además de decenas de villas medianas donde habitaron poco más de 2 millones de personas, cifra superior a la actual población de la ciudad de Puebla, por poner un ejemplo. Este complejo sistema urbano administrado por diversos señoríos fue dominado por los gobernantes de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan, integrados en la Triple Alianza, mismas que administró las rutas y plazas de mercado, los diversos compromisos y las redes tributarias sobre pueblos y etnias. La densidad demográfica y la complejidad urbana del Valle de México se basaron en una agricultura próspera, sustentada en el uso generalizado del regadío en tierra firme y en el sistema de chinampas practicado en las islas y en las orillas del lago. Las tierras se abonaron con fango y con excremento de murciélago, y se usaron almácigos, lo que garantizó mayor viabilidad de los cultivos. Los cultivos fueron en esencia los mismos de sus antepasados mesoamericanos: maíz, frijol, calabaza, chile, varios tipos de tomate, chía y amaranto. Además, el lago proporcionó muchos otros recursos: gran variedad de peces, aves, ranas, insectos diversos, serpientes, conejos o venados, además de la sal del fondo de las aguas.
En los bosques de la cercanía se cultivó el maguey y se obtuvieron leña y algunos frutales como el tejocote y el capulín. Esta sociedad tuvo una compleja organización estratificada donde se dio la división entre nobles y gente común o macehuales. A su vez, entre los macehuales existieron diversos grupos, como los artesanos, quienes tuvieron menos obligaciones que el resto, y los mercaderes, quienes también vivieron cierto estado de excepción al fungir como espías, dado el conocimiento que tenían de otras ciudades donde intercambiaron mercancías. Los campesinos se dividieron entre los que trabajaron la tierra colectiva de los calpulis, que podían considerar casi propia, y quienes laboraron en una tierra concedida a algún noble y cuyas obligaciones y tributos eran aún mayores. La compleja organización permitió a Tlatoani un control muy claro en una sociedad jerarquizada y corporativa que, no obstante, tuvo excepciones como los vagos, malvivientes, prostitutas y mendigos, quienes estuvieron al margen de la organización social por expulsión o por huir de la autoridad paterna o del castigo de un delito. Los mexicas se distinguieron por el frenesí con el que practicaron el sacrificio humano en diversas modalidades. Algunos días se sacrificaba a cientos de bebés para agradar al dios Tlaloc. En una fecha especial, se sacrificaba a una anciana y un sacerdote recorría las calles y plazas con la cabeza sujeta por el cabello. La herida, el desmembramiento y la muerte fueron constantes en Tenochtitlan y otras ciudades vecinas. Para sobreponerse a estas escenas, la población participó en diversiones públicas catárticas como juegos callejeros, comedias ridículas y ritos chuscos como el palo encebado. Más allá de su significado religioso, los sacrificios demostraron la fuerza militar. Por ejemplo, luego de la campaña militar contra la Huasteca, miles de prisioneros fueron sacrificados tras hacer filas de 4 días y 4 noches al pie de 4 templos. A principios del siglo XVI, en vísperas de la llegada de los españoles a Mesoamérica, el imperio mexica abarcó de costa a costa y de norte a sur, de Querétaro a Oaxaca y hasta algunas regiones de Chiapas. Señoríos prósperos, como los totonacos, con su desarrollo urbano y religioso, recibieron constantemente la visita de los recaudadores mexicas. Sin embargo, muchos se resistieron al dominio de la alianza. En Michoacán, los tarascos defendieron su territorio y formaron una frontera infranqueable, mientras los huastecos se declararon insumisos y muchos otros pueblos se defendieron tenazmente del dominio mexica. La región maya se mantuvo independiente y los diversos señoríos de la península yucateca jamás sufrieron acoso de la Triple Alianza del centro de México. Y sin embargo, la mesa estuvo puesta para las alianzas dadas con el arribo del conquistador. Desde el arribo de Cortés a Yucatán hasta la conclusión del sitio de Tlatelolco y la captura de Cuauhtémoc, muchos señoríos se unieron a las filas del ejército conquistador tras ser derrotados en combate o celebrar acuerdos. La conquista de Tenochtitlan fue una victoria de tlaxcaltecas, texcocanos, totonacos u otros pueblos indígenas y fue la última guerra del México prehispánico, aunque dirigida por un pequeño grupo extranjero al que le permitió dominar muchos de los territorios controlados por la Triple Alianza. Pero la conquista definitiva de los pueblos mesoamericanos fue una tarea más larga que tomó, en muchos casos, siglos.
Gran parte del carácter actual de la sociedad mexicana deriva directamente de la llamada época colonial. Etapa marcada por el sojuzgamiento y las relaciones de poder que impone la corona española en el Nuevo Mundo. Durante la colonia floreció también buena parte de la cultura y la identidad que nos hace ser lo que hoy somos. La época colonial inicia después de la caída de México Tenochtitlan en 1521 y finaliza 3 siglos después con la proclamación de independencia. Este periodo, el segundo en la historia de México, abarca los años de la dominación española en los que, bajo el nombre de Nueva España, el país adquiere cohesión política. Durante la época colonial se experimentó la dominación junto con la convivencia. La integración de la cosmovisión europea con la indígena se logró a través de la fuerza, pero también del convencimiento. Sin embargo, la forma de vida de los tiempos prehispánicos persistió al lado de las actividades y costumbres de los españoles. Al finalizar el siglo XV, el anhelo de los reyes de Castilla por participar de manera más activa en los circuitos comerciales que por entonces comenzaban a gestarse desde Europa, los llevó a financiar en 1492 el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India. Fue tal el éxito de la expansión que a la vuelta de 2 generaciones, el emperador Carlos V pudo decir que en sus dominios no se ponía el sol. La conquista de Mesoamérica fue la guía para Hernán Cortés, quien en 1519 organizó su penetración en el continente desde Veracruz. Durante la expedición, la visión estratégica y política del conquistador español lo llevó a sumar fuerzas, celebrando alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, principalmente con los señoríos tlaxcaltecas. La entrada pacífica de los españoles a México Tenochtitlan se convirtió en una franca ocupación armada. Los conquistadores sometieron y aprisionaron al monarca Moctezuma. La integridad política de la Triple Alianza comenzó a fracturarse. Al mismo tiempo, no obstante, se generó un movimiento de resistencia que logró expulsar a los españoles y a sus aliados, culminando en el episodio de la Noche Triste. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que los soldados españoles
entonaron desde entonces este cantar. En Tacuba está Cortés, con su escuadrón esforzado. Triste estaba y muy penoso, triste y con gran cuidado, una mano en la mejilla y la otra en el costado. Por esos días cundió una epidemia de viruela que causó más de 3 millones de fallecimientos entre la población indígena, lo que resultó en grandes bajas para las fuerzas mexicas. Además, los caballos y armas de fuego de los conquistadores les dieron ventaja. Los españoles sitiaron la ciudad. Y un año después, esta cayó con la captura de Cuauhtémoc, su último rey. Vencidos los mexicas, la guerra se extendió entonces a otros señoríos, contra los que los españoles triunfaron no sin dificultad. Una relación de dominio se estableció entre los españoles y cada uno de los señoríos, que eran más de 500. Mediante el sistema de la encomienda, cada señorío se adjudicó a un conquistador, quien se hacía cargo de cobrar los tributos que antes detentaban los nobles mexicas. Desde 1530, en el territorio de Mesoamérica, la presencia de los españoles se consolidó al irse reduciendo las actividades bélicas entre conquistadores e indígenas, sobre todo al atenuarse la muy conflictiva pugna entre españoles por el reparto de puestos y posesiones. Igualmente, el poder del monarca español se reafirmó con el desplazamiento de los conquistadores de los cargos importantes del gobierno novohispano y la ocupación de estos por funcionarios letrados venidos de la península. A pesar de los reclamos de los antiguos soldados españoles, la corona se impuso y se hizo representar por un peninsular perteneciente a la nobleza, el virrey. El sistema de cabildos o ayuntamientos castellanos, adaptados a las nuevas condiciones, fue el sistema de gobierno bajo el cual se organizaron los nuevos dominios. La fijación de impuestos por familia y la disposición de concentrar a la población en asentamientos de tipo urbano alrededor de una plaza central dominada por el ayuntamiento y la iglesia fueron medidas efectivas para el control de la población. Otro elemento decisivo para la imposición del dominio español fue la presencia de la Iglesia Católica en los nuevos territorios. El constante arribo de frailes misioneros desde 1522 permitió que se integraran a los pueblos de indios, donde fundaron iglesias destinadas a un santo específico que se convertiría con el tiempo en el patrón de la comunidad. Amén del adoctrinamiento que permitió que las nuevas generaciones vivieran el cristianismo como algo natural, los religiosos realizaron labores de difusión y rescate cultural y lingüístico que permanecen como fieles testigos de esta época histórica. En 1571 se estableció el temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que permaneció durante toda la dominación española en el Nuevo Mundo. Fue por esos años cuando los frailes concluyeron sus espléndidas obras arquitectónicas y las manifestaciones artísticas asociadas a ellas, y en las cuales
ya se observaban ricas expresiones de la mezcla de culturas. Fray Toribio de Motolinía y Fray Bernardino de Sahagún reafirmaron los aspectos positivos de la obra religiosa de los cristianos al rescatar la vida y el saber de los antiguos mexicanos, con estudios históricos y lingüísticos de gran valor. Surgió el mestizaje, tanto en lo biológico como en lo cultural. Además, se llevó a cabo la introducción de actividades nuevas en el contexto mesoamericano, como la ganadería, la cría del gusano de seda, la explotación de minas de plata y la siembra de trigo y caña de azúcar. La Nueva España ingresaba a los circuitos mundiales de intercambio, mientras la corona española pudo concretar su sistema de gobierno en tierras mexicanas alrededor de 1600. Estaba emergiendo un proyecto de país que recordaba y diferenciaba al que los ibéricos habían dejado atrás en Europa. Este periodo se distinguió por su florecimiento cultural. La disponibilidad de fortunas destinadas a la arquitectura, la profusión en las artes plásticas y el ingenio en la literatura y la música descollaron en sus diversas manifestaciones. Desde el segundo cuarto del siglo XVII, y aunque la religión dominaba el panorama cultural, se produjeron obras tan significativas como las de Sor Juana Inés de la Cruz, con un aliento poético que se puede igualar a los de los grandes literatos del siglo de oro español. Mientras que en el saber científico, la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora presentaba nuevos e importantes planteamientos. De esta manera llegaron a la madurez otros elementos culturales con un acento netamente novohispano. La cocina, el vestido, el lenguaje, la música popular y la danza reflejaron la personalidad del mestizaje y de la influencia oriental y africana, presente en la seda y el marfil, la cerámica, los fuegos artificiales y las peleas de gallos. La identidad característica de la Nueva España se manifestó con transparencia en la práctica de varios cultos religiosos de carácter mariano, pero ninguno poseyó el enorme significado otorgado a la Virgen de Guadalupe, sobre todo a partir de 1648, cuando su veneración se expandió desde su santuario original. Aún hoy el guadalupanismo permanece y se festeja en toda la República. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana. Hacia la mitad del siglo XVIII, Nueva España era ya un país con identidad propia, no obstante su carácter colonial. Identidad que habría de cristalizar en el México independiente. Estos esfuerzos por dotar al país de una identidad auténtica eran llevados a cabo por una reducida élite que apenas sobrepasaba el número de 1000 personas. Sin embargo, las identidades más consolidadas tenían lugar en los sentimientos regionales, en la individualidad de los pueblos que, aunque fragmentarios, aún constituían el núcleo básico de la vida social y cultural.
población novohispana avanzaba en un proceso de mezcla entre las razas y de pluralidad cultural. En diversos estratos sociales se mantenía la firme separación entre españoles e indios de los primeros tiempos de la conquista. La corona influyó en este panorama de manera directa, ejerciendo una política cada vez más alejada de una legitimidad sustentada en la justicia y volcada en la reafirmación de su poder y de su apetito fiscal. Así, desde diferentes aspectos de la existencia del país, se evidenciaban alternativamente rasgos tanto de integración como de dispersión. Con la venta de cargos políticos, las familias novohispanas tuvieron además mayores posibilidades de intervenir directamente en los asuntos del gobierno. Esto llevó a que durante estos años, los españoles nacidos en Nueva España ascendieran gradualmente hasta obtener mayor influencia tanto en lo administrativo como en lo económico. La incapacidad de España para limitar y gobernar a estos americanos les dio una enorme libertad de acción. Hacia 1630, y ante el constante asedio marítimo de las potencias europeas emergentes, la plata mexicana dejó de remitirse a España y se destinó a la defensa de otros dominios españoles como Filipinas, Santo Domingo, Florida y Cuba. Casi la mitad de los ingresos fiscales de la Nueva España se destinaron a estos menesteres. La economía iba adquiriendo rasgos señaladamente locales, gracias sobre todo al surgimiento y conformación de un mercado libre, independiente de la práctica tributaria y dirigida a la empresa agrícola en la que se amasaron grandes fortunas. Comenzaron a proliferar las haciendas como una mezcla de propiedad territorial, empresa agropecuaria y asentamiento de la población. La gente de los pueblos de indios acudía a ellas para trabajar libremente y sacudirse el yugo del tributo. La economía de Nueva España crecía con el fortalecimiento del comercio colonial, su rica producción agrícola y, especialmente, un nuevo auge minero, manifestado en la explotación de la plata en Chihuahua y Álamos, y sobre todo, el descubrimiento de nuevos yacimientos en Guanajuato, Real del Monte y Tasco. Pero ni esta inagotable riqueza sirvió para detener la crisis de los monarcas. Y pronto, de acuerdo con la política real de venta de oficios públicos, se comenzaron a ofrecer al mejor postor ubicaciones estratégicas dentro del gobierno, como lo fueron las audiencias, las notarías y el cobro de tributos. Rápidamente los criollos mejoraron su posición. No saciada con ello, la corona anunció la posibilidad de poner en venta títulos de nobleza, incrementando la desigualdad y la corrupción en la multiforme sociedad novohispana. En el ámbito internacional, las actividades bélicas de los ingleses, franceses y holandeses lograron tomar el Caribe. Sus piratas atacaron Veracruz y Campeche hacia 1684. Estos acontecimientos, junto con la fundación de la Luisiana por los franceses y la toma de Jamaica por los ingleses, amenazaron zonas de influencia del imperio,
y delataban la decadencia del poder político español y el encumbramiento de otras potencias europeas. En este contexto, el futuro de Nueva España durante el siglo XVIII dependía de la llegada al trono de un heredero de la Casa de los Borbones que gobernaban Francia, en sustitución de la dinastía de los Habsburgo de Austria. Inspirado en el llamado despotismo ilustrado, el nuevo rey de España, Carlos III, llevó a cabo un sinnúmero de ajustes y modificaciones con la finalidad de sustituir la burocracia colonial por considerarla ineficiente y corrupta. Pero sobre todo, planteó nuevas y más severas formas de captación de impuestos que dañaron profundamente la economía e hicieron surgir el resentimiento de los novohispanos hacia el gobierno del Borbón. La población de la Nueva España hacia 1750 estaba conformada por menos de 20.000 españoles peninsulares que gobernaban a 4,5 millones de habitantes, la mitad de estos ligados a pueblos de indios y el resto compuesta por criollos, mestizos y mulatos. Su configuración continuaba siendo la de un país volcado hacia el interior. La economía, las comunicaciones, la cultura, las manifestaciones artísticas se agrupaban en el altiplano central de México. Durante el siglo XVII se había gozado de una relativa autonomía y una buena parte de la riqueza generada había permanecido en suelo colonial. Pero las reformas de la corona presagiaban cambios políticos y la sustracción de estas fortunas para tierras españolas. Las medidas manifestaban una intolerancia evidente hacia las posiciones que habían alcanzado los criollos en Nueva España. Las recientes disposiciones no tomaban en cuenta que si la vida de Nueva España era rica, lujosa e ilustrada para unos cuantos, para el grueso de la población era angustiosa e incierta, y las nuevas medidas reforzaban la desigualdad. Después de 300 años de dominación, en el fondo de la sociedad colonial existía un intenso malestar causado por las diferencias sociales y económicas. Los diversos elementos que constituían a esta sociedad buscarían en un futuro cercano los medios para acabar con estas profundas desigualdades generadas a lo largo de su historia. En la segunda mitad del siglo XVIII, los reyes españoles de la Casa de Borbón, Carlos III y Carlos IV, sumidos en una terrible bancarrota económica, emprendieron una serie de reformas profundas para asegurar el control de sus colonias en América,
conocidas como las reformas borbónicas. La aplicación de estas medidas significó para la Nueva España desmedidos impuestos y préstamos forzosos y un aumento del descontento que dio paso a los primeros levantamientos a favor de la independencia de México. Hacia el año de 1750, el país que hoy llamamos México recibía el nombre de Nueva España y era la colonia más importante que la corona española tenía en el vasto continente americano. A diferencia de los siglos anteriores, su población indígena se estaba recuperando de la gran mortandad sufrida durante la primera etapa de la conquista española. Asimismo, después de más de 200 años de mestizaje, se había disuelto en buena medida la drástica distinción entre indios y españoles. Aunque las diferencias económicas entre un grupo y otro continuaban siendo evidentes. Aunque viajar por su inmenso territorio no era imposible, las distancias enormes y los peligrosos y malos caminos hacían que el transporte de mercancías a gran escala fuera un riesgo. Solamente la plata y algunos productos de importación que llegaban desde Europa y otros lugares al puerto de Veracruz ofrecían a sus mercaderes la suficiente ganancia como para realizar viajes distantes. En general, la Nueva España era un conjunto de regiones en la cual cada una producía lo que necesitaba, y el comercio se daba casi exclusivamente entre los pueblos más cercanos. La mayor autoridad civil de la colonia era el virrey, en el cual depositaba el monarca español las más importantes tareas como administrar, vigilar, cobrar impuestos y encabezar las operaciones militares. El virrey delegaba su poder en los llamados alcaldes mayores, que fungían como sus representantes en las distintas regiones. Dado que los alcaldes mayores y otros funcionarios no recibían un sueldo, se les permitía valerse de sus cargos para hacer negocios personales de todo tipo. Por ejemplo, compraban mercancías locales a muy bajo costo y luego las vendían en otras localidades a un costo muy alto. Sus negocios así eran tan buenos que dichos cargos se ponían en venta al mejor postor. Aunque los funcionarios virreinales estaban obligados a garantizar que el rey de España obtuviese íntegros los impuestos, rentas y otros tributos de la Nueva España, en la práctica, buena parte de estos recursos se repartían entre el propio virrey y sus funcionarios. El rey de España estaba tan lejos que no tenía ninguna posibilidad de ejercer un control efectivo sobre la más rica de sus posesiones de ultramar. Sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando el nuevo rey de España, Carlos III, de la dinastía de los Borbones, se empleó a fondo en la corrección de los vicios que existían en sus colonias del Nuevo Mundo.
Inspirados en las ideas del llamado despotismo ilustrado, igual que muchos reyes europeos, los Borbones cambiaron su forma de gobernar, construyendo un gobierno autoritario y eficiente, obsesionado con la idea de extraer cada vez más riquezas de los territorios bajo su dominio. La voracidad repentina del Estado español, además de seguir las ideas de moda, obedecía a causas de verdadera emergencia. Debilitada por la contundente derrota en la llamada Guerra de los 7 Años, donde perdió el territorio de la Florida a manos de los ingleses, la corona española veía amenazadas el resto de sus posesiones coloniales. Además de los ingleses que en el Caribe ya habían invadido Cuba, también los indios apaches y los colonos europeos y estadounidenses en el norte de la Nueva España amenazaban con tomar posesión de territorios que la corona no podía defender cabalmente. Sacar dinero y recursos de donde fuese, y en el menor tiempo posible para fortalecer el imperio, serían desde entonces los propósitos más importantes de la política española en sus dominios de América. A estas políticas se les conocería como las reformas borbónicas. La solución al problema de los recursos fue pragmática. Había que sacarlos de donde siempre habían salido, principalmente de las arcas novohispanas. De esta forma, para realizar un diagnóstico confiable sobre las medidas que deberían tomarse, el rey Carlos III necesitaba a un hombre determinado, inteligente y, sobre todo, de una lealtad indestructible. Lo encontraría en José de Gálvez, un malagueño de 41 años con gran experiencia política y una firme convicción sobre las medidas que debían tomarse. Puesto a recorrer los territorios de la Nueva España, el llamado visitador general se dedicaría durante años a tomar nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido, lo mismo en el terreno económico que en el político y el militar. El visitador José de Gálvez encarnaría así la mano dura de las reformas borbónicas en todo el territorio colonial, tal como si fueran los ojos y el criterio mismo de su rey, Carlos III. De la mano de José de Gálvez, las reformas borbónicas llevarían a la práctica algunas medidas importantes. Por ejemplo, el cobro de más impuestos a un número mayor de personas, el nombramiento de funcionarios leales al rey que no le defraudaran a la hora de cobrar y enviar los recursos. Y finalmente, el monopolio por medio de los llamados estancos reales, de la explotación de ciertos productos muy apreciados en la Nueva España, tales como la pólvora, el tabaco, los naipes y el pulque. En cuanto a la plata, el principal producto de exportación, se mantuvo una política de apoyo a los mineros bajando los precios del azogue y la pólvora, materiales que eran necesarios para la producción de las minas. Con esta política proteccionista, la producción aumentó considerablemente junto con los ingresos reales. El tabaco, que tenía como principales consumidoras a las damas de todas las clases sociales, su producción y comercio, monopolizados por el rey, creció como nunca, de tal forma que se convirtió en el segundo mejor negocio de todo el territorio. Asimismo, dispondrían con audacia la legalización del aguardiente y ordenarían su venta a través del estanco real. Dado que la fabricación de aguardiente había sido considerada ilegal, sin que esto impidiera que muchos lo produjeran y consumieran, el monopolio de este licor por la monarquía aseguró una nueva y muy atractiva fuente de ingresos. Los juegos de azar, las ferias y las famosas peleas de gallos constituyeron otras fuentes de buenos ingresos para la realeza.
en una apertura inusitada de los puertos y fronteras, en lo que se llamó el comercio neutral, también se permitió que la Nueva España pudiera hacer negocios con algunos países que no estaban en guerra con la corona, dando como resultado el florecimiento de nuevos negocios. La determinación de José de Gálvez por imponer las reformas borbónicas le llevaría también a desmantelar el viejo sistema de gobierno y privilegios. En el nuevo esquema gubernamental, el territorio novohispano se dividió en 12 grandes regiones llamadas intendencias reales, que dieron una nueva organización a la Nueva España. Para gobernarlas, se sustituyó a los antiguos alcaldes mayores por funcionarios que con el nombramiento de intendentes deberían tomar las decisiones más importantes en lo que tocaba a la economía, la justicia y la acción militar. A diferencia de los alcaldes mayores, los intendentes se encontraron sujetos a un sueldo fijo, debían obediencia estricta al monarca y estaban impedidos para lucrar por cuenta propia. Esta organización territorial, a pesar de que causó en un principio conflictos por la fijación de fronteras entre las intendencias, sirvió de base, tiempo después, para la conformación de los estados que hoy constituyen la República Mexicana. Sin embargo, había un tema central en el cual el rey Carlos III y sus reformas borbónicas se habían abstenido de tocar. Se trataba de la religión y del enorme poder de la Iglesia en la Nueva España. En 1767, un decreto real ordenó la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España y de todas sus colonias en América. Los jesuitas, cuya labor había sido clave en la colonización de las áridas y peligrosas tierras del norte, habrían de abandonar en menos de un año el país que habían forjado por más de 2 siglos. Su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al Papa, y su desdén por las políticas oficiales, terminarían enfrentándolos al monarca. En el reducido núcleo de habitantes novohispanos, que gozaba de cierta educación, la expulsión de los jesuitas, que en buena medida habían sido sus maestros, causó un gran malestar contra las autoridades españolas. Asimismo, las nuevas disposiciones que permitían al Estado castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil provocaron indignación entre la gente humilde, quienes veían en los custodios de la Iglesia a seres semidivinos, no solamente por su intervención en cuestiones religiosas, sino porque afectaba a los intereses del virrey y sus funcionarios, y también porque la bonanza económica solo beneficiaba al rey. Las reformas borbónicas encontraron desde el principio grandes resistencias. Estas resistencias forzaron un cambio en la política del nuevo rey Carlos IV. La nueva forma de gobernar de la corona española se vio reflejada claramente en la reducción del poder de los intendentes o gobernadores locales, los cuales, a la muerte de José de Gálvez, debieron supeditarse al virrey de la Nueva España en turno, conocido como el Segundo Revillagigedo. Para los primeros años del siglo XIX, podía decirse que el principal propósito de las reformas borbónicas en la Nueva España se había cumplido. Los ingresos de la corona se habían multiplicado por 4. Y los novohispanos pagaban al rey un 70% más de impuestos que los contribuyentes de España. A pesar de ello, las guerras europeas en que seguía envuelta la monarquía, y especialmente los gastos militares que implicaba la defensa de sus fronteras en las colonias americanas, hacían insuficiente cualquier cantidad de dinero. El nuevo rey Carlos IV y sus ministros cayeron entonces en franca desesperación.
y se vieron obligados a adoptar medidas extremas como pedir préstamos y donativos a los hombres e instituciones más ricas del imperio. Así, en la Nueva España, los poderosos consulados de comerciantes y empresarios de México, Veracruz y Guadalajara, así como el Tribunal de Minería, sirvieron al rey Carlos IV para recaudar grandes cantidades en el tiempo más corto posible. Sin embargo, la urgencia del monarca no conocía límites. El rey se apropió también de los recursos de los pueblos y villas más humildes, de los bienes de las comunidades indígenas y del dinero que los funcionarios civiles y militares guardaban para sus viudas en los llamados Montepíos. En 1804, el rey ordenaría la aplicación de una medida extrema que terminaría de empobrecer e indignar a los ciudadanos novohispanos. Mediante un decreto real, obligó entonces a la Iglesia a entregarle los recursos que tenía guardados en un fondo especial, compuesto por los pagos que muchos ricos y pobres le daban para que efectuara misas para la salvación de sus almas. Este ahorro, llamado de capellanías y obras pías, era normalmente usado por la Iglesia para financiar la actividad económica de muchas haciendas ganaderas, agrícolas y mineras. Combinado con una terrible época de sequías, hambre y gran mortandad indígena, el préstamo forzoso que el rey sacó de la Iglesia dejó a la Nueva España en una situación gravísima, propicia ya para el levantamiento armado. Pero, ¿quiénes pensaban ya en una revolución de independencia? Durante el medio siglo de las reformas borbónicas, se había afirmado entre los criollos, o españoles nacidos en América, la convicción de pertenecer a un país distinto, con tradiciones y talentos propios, que necesitaba urgentemente darse un gobierno propio. La idea de evitar con la independencia el constante abuso de las autoridades españolas iría propagándose a lo largo y ancho del país. Irónicamente, el espíritu que animaba las reformas borbónicas, exaltación de la razón, del conocimiento y del antidogmatismo, contribuiría a la creación de un ambiente propicio para las ideas revolucionarias. Importantes instituciones educativas, tales como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que maravilló a Humboldt en su visita a México, pues en ella se formaban no solo los artistas y arquitectos, sino también los artesanos. Así como el Colegio de Minería, verdadera vanguardia de la ciencia y las técnicas, si bien fueron creaciones de los reyes borbónicos, se volvieron cada vez más símbolos de orgullo local para refutar aquello que se decía en España, que tratándose de cultura, no se hacía nada en América que valiera la pena. Aunque fuese un grupo reducido, los mestizos y criollos educados se dedicaron a leer libros de contrabando que contenían las ideas libertarias de las revoluciones francesa y norteamericana. Ante la preocupación creciente del Estado español, las palabras libertad, progreso y nación comenzaron a circular por todas partes. Muy pronto, los debates sobre la necesidad de mayores libertades y de independencia para los novohispanos se hicieron comunes. Pero no era solamente esa parte educada de la población la que estaba consiguiendo una identidad cultural propia. Especialmente en el norte, la formación de las llamadas milicias provinciales, destinadas a defender las fronteras del imperio y compuestas por hombres comunes de esos lugares, fortalecieron la convicción de que era posible valerse por cuenta propia sin la arrogante autoridad española. Aunque ese sentimiento de identidad tenía un tinte local, más que nacional, la sensación de ser algo más que simples vasallos del rey de España echaría raíces por doquier.
Si bien las reformas borbónicas significaron un auge en la economía mexicana que no se volvería a lograr hasta aproximadamente 100 años después, durante el Porfiriato, el tremendo despojo de recursos que llevó a cabo la corona española significó también el principio de la ruina de la economía nacional durante el México independiente. El 8 de junio de 1808, la tranquilidad de la Ciudad de México se vio interrumpida por la noticia de que el rey de España, Carlos IV, abdicaba en favor de su hijo Fernando. Pero mayor sorpresa causó otra noticia. España había sido invadida por los ejércitos franceses de Napoleón, quien arrojó del trono a los Borbones y proclamó rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte. La inicial sorpresa se convirtió en oportunidad política. Comenzaba una larga época de rebeliones, golpes y derrocamientos que duraría 11 años, por lo que el Estado mexicano nacería frágil y endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. La compleja y crítica situación de la corona española en 1808 provocó el nacimiento de revueltas e intrigas en la sociedad novohispana. Los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones, tanto en criollos como en mestizos. Desde entonces, hubo intensos golpes de Estado y conspiraciones que desembocaron en Querétaro. En casa de los esposos Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro, se organizaban tertulias literarias, a las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, algunos sacerdotes y comerciantes y el cura Miguel Hidalgo, hombre ilustrado y exrector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. Los conspiradores planeaban hacer una insurrección en diciembre,
pero al ser denunciados, no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a misa y el pueblo de Dolores acudió. La misa se convirtió en una arenga. «Hay que unirnos y luchar contra el mal gobierno», exhortaba Hidalgo, un cura, un líder espiritual, llamando a la unión y a la lucha. El resultado fue incendiario. Peones, campesinos, artesanos, mujeres y niños reunieron hondas, palos, instrumentos de labranza y una que otra arma y siguieron a Hidalgo dando inicio a la lucha por la independencia. Luego de tomar el pueblo de San Nicolás de El Grande, la misma noche del 16 de septiembre, este singular ejército nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. En el santuario de Atotonilco, Hidalgo dio a las fuerzas insurgentes su primera bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos semanas más tarde, los insurgentes entraban a la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo pidió al intendente Juan Antonio Riaño rendirse, pero este se atrincheró en la alhóndiga de Granaditas con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la alhóndiga y se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. Este suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo. A pesar del temor que despertó la violencia, la insurrección se extendió por todo el territorio novohispano, motivando que personajes como el sacerdote José María Morelos se uniera al movimiento. A fines de octubre, Hidalgo llegaba al Monte de las Cruces, a las puertas de la Ciudad de México, donde aquella muchedumbre heterogénea e impreparada se enfrentó y derrotó a 1000 criollos realistas. Hidalgo buscó entrevistarse con las autoridades coloniales, pero terminó por ordenar la retirada quizá ante el temor de que se repitieran los excesos de Guanajuato o ante el peligro de verse acorralado por las ordenadas tropas de Calleja. Las tropas realistas, al mando del general Félix María Calleja, siguieron a Hidalgo. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde 5,000 realistas disciplinados derrotaron a 90,000 insurgentes. Los líderes del movimiento escaparon al norte, pero traicionados, fueron procesados en Chihuahua. Como intimidación, las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la alhóndiga de Granaditas. Aún así, el movimiento había herido de muerte al virreinato. A la muerte de estos líderes, surgió como caudillo el cura Morelos, antiguo arriero familiarizado con gentes y caminos, quien al mando de un ejército poco numeroso, pero disciplinado, se movía con gran talento militar. Pronto se apoderó de muchas poblaciones del sur y convocó a un congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813 que emitió la Declaración de Independencia. Nombrado jefe, Morelos adoptó el título de Siervo de la Nación. Sin embargo, su fracaso militar en Valladolid
precipitó su caída. En noviembre de 1815 fue condenado y tras sufrir la degradación eclesiástica fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal, Ecatepec. Para ese momento, el reino mostraba las huellas de la guerra. Su centro estaba devastado por la miseria y la ruina. Hacia 1816, la Nueva España parecía haberse pacificado. Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey y de inmediato ofreció una amnistía a los insurgentes que muchos aceptaron. En 1820 surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821 surgió el Plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan O'Donojú jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. O'Donojú entendió la situación, se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba, en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada con arcos triunfales recibió entusiasmada al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. La larga lucha por la independencia provocó la desorganización de la Nueva España. Dividido, con una deuda de 45 millones de pesos y sin experiencia política, el nuevo imperio nacía sobre bases muy frágiles. Iturbide no supo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de ¡Viva Agustín I, emperador de México! Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos, Iturbide se coronó emperador el 21 de julio. Pero este experimento monárquico no duraría mucho. Ante el malestar reinante, Iturbide abdicó el 22 de febrero de 1823 y en mayo salía desterrado rumbo a Italia. Un año después, al desembarcar nuevamente en México, fue fusilado. La búsqueda para la fundación del nuevo Estado libre y soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal, con un gobierno dividido en 3 poderes y conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la República. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció en Veracruz a favor de Guerrero. El Congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santa Anna, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana.
Generalmente la independencia de Texas se atribuye al centralismo, pero su pérdida estaba anunciada por la entrada sin control de colonos norteamericanos y el interés expansionista de Estados Unidos. Al independizarse, el gobierno de México mantuvo la entrada de colonos angloamericanos que fueran católicos. La enorme frontera, la lejanía y la falta de recursos favorecieron que una mayoría protestante y esclavista se fuera apoderando del territorio, de manera que en las colonias privaba la ilegalidad y un ánimo separatista que se multiplicó. Todas las condiciones se acomodaron para que Texas se independizara del Estado mexicano. El gobierno envió una expedición al mando del general Santa Anna para someter la rebelión tejana. Santa Anna recuperó el fuerte del Álamo, pero al mismo tiempo, Texas declaró su independencia. El país entró a uno de los periodos de mayor inestabilidad económica del siglo. Para la década de 1840, la desigualdad entre México y Estados Unidos se había ensanchado. La población norteamericana llegaba a los 20 millones, mientras que México apenas rebasaba los 7 y carecía de elementos para enfrentar a un país con grandes recursos humanos y materiales. En 1845, Texas aprobó la oferta norteamericana de unirse a Estados Unidos y en 1846 este país declaró la guerra a México sin otro argumento que la conquista de nuestro territorio. Para enero de 1847, Nuevo México y California, poco poblados y casi sin defensa, habían sido anexados a Estados Unidos. El ejército mexicano, mal comido, mal armado y desmoralizado por la superioridad del enemigo, se mantuvo en la lucha contra soldados bien preparados y aprovisionados, lo que hizo su sacrificio casi inútil. Después de 4 derrotas en el Valle de México, Santa Anna ordenó el retiro del ejército de la capital, pero entonces fue el pueblo quien defendió la ciudad ante el avance enemigo, lo que produjo un río de sangre y la declaración del estado de sitio. El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. México había perdido la mitad de su territorio. Nicholas Trist, enviado por el presidente James Polk para negociar la paz, confesaría a su familia: en todas las conferencias sentí vergüenza ante la maldad de la guerra, porque fue un abuso de poder de nuestra parte. El país, disminuido en su territorio y empobrecido, se dio a la tarea de restaurar la república, pero sin poder consolidar un gobierno estable. Entonces surgió de nueva cuenta Santa Anna como el hombre fuerte que México creía necesitar. Convirtiendo la presidencia en dictadura, adoptó el título de Su Alteza Serenísima y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano, que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado le sirvieron a Santa Anna para mantenerse en el poder, pero el costo político fue demasiado alto y su descrédito aún mayor. En 1855, derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el Plan de Ayutla, Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes.
La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la oposición a las reformas del Partido Conservador lleva de nuevo a la lucha armada. En medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios, el país se divide con la existencia de dos presidentes. Del lado conservador, el general Félix Zuluaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente a Montfort y empieza su particular errancia, cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial, tan interesada en los bienes del clero, en 1859, Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma. Nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos. Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros: los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue sitiado en Veracruz, ciudad de raíz liberal, pero salió triunfante y fue electo presidente. Pero la paz se negaba a llegar. Los conservadores victimaron a varios líderes liberales y conspiraron desde Europa. Llegaba el tiempo del Segundo Imperio. Un grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la reforma liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas, argumentando que la suspensión es solo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance. Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo. El conde de Lorenzés, confiado en la total superioridad de su ejército, no atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron. Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30,000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después, y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente, Maximiliano era un liberal convencido, y al poco tiempo de ser coronado, anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la Iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo. Mientras tanto, Benito Juárez cargaba a la República por el norte del país y para fines de 1865, las guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, iniciaron su avance. La crisis financiera empezó a aislar al imperio. Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos, pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas. Maximiliano pensó abdicar, pero sus ministros se opusieron, aunque después lo abandonaron a su suerte. A principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió, y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. Tras su retorno triunfal a la Ciudad de México, Juárez convoca a elecciones
en donde tres liberales se enfrentan por el poder: Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el héroe militar de la guerra que buscaba desde tiempo atrás el poder. Aunque sus enemigos se multiplicaban, Juárez es elegido presidente de la República, cargo que ostentará mediante la reelección hasta su muerte en 1872. A la muerte de Juárez, lo sucede en la presidencia otro liberal, Sebastián Lerdo de Tejada, reelegido en 1876. Pero Porfirio Díaz, destacado militar contra la intervención francesa, lo desconoce, lo mismo que José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que declara nulas las elecciones por fraude. Al final, el 23 de noviembre, Díaz ocupó la Ciudad de México al frente de un ejército y una semana más tarde asumía la presidencia. El hombre fuerte que México buscó desde 1821 había llegado. Después de 50 años de turbulencia política y militar, la paz y el anhelado progreso parecían por fin alcanzables. La paradoja es que Porfirio Díaz, mientras no tuvo el poder, luchó contra la reelección. A la postre, él haría de la reelección un instrumento para instaurar una dictadura de más de 30 años.